reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, muy buenos días. Aquí estamos en nuestro programa de la Divina Voluntad. Y desde aquí mandamos un saludo a Ana Silvia y esperando que se mejore, que se alivie, está enferma. Y Gisbeleni, que también hoy está ausente porque anda de viaje. Así que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tratar de concluir un poco esto que hemos venido comentando sobre el Espíritu Santo, con todo este tiempo de Pentecostés que tuvimos, ¿sí? Y comentamos algo del Espíritu Santo, de los dones, de lo que es el Espíritu Santo. Y ahora yo quisiera adentrarme un poco en el cómo vamos a hacer en la actualidad a través de la Divina Voluntad para que el Espíritu Santo, y no solamente Él, sino la Trinidad, venga a habitar en nosotros. Y no solamente habitar, sino a obrar en nosotros, porque esa es la enorme diferencia entre la santidad humana, en donde Dios mismo podía venir y habitar en su criatura. Pero ahora no solamente quiere habitar, ahora quiere obrar en su criatura. Quiere volvernos uno, quiere unificarnos en su acto divino, en su querer divino, porque es el reino del querer divino. Entonces, vamos a tratar de entrarnos un poco en este tema. Lo primero sería entender un poquito el cómo fuimos creados. Hemos hablado de que en la creación nos fue dotada la vida divina, nos fue dotada la voluntad divina, la vida humana y la voluntad humana. Ya hemos también, hablado de qué pasó con esto, el pecado original, la desobediencia de Adán, las consecuencias que esto ocasionó. Pero yo quisiera leer ahorita un poco un dictado de Jesús, en donde Él nos habla de cómo es que la Trinidad estaba en la criatura y en dónde habitaba, cómo estaba representada en el hombre, ¿no? Y dice: yo doté al hombre de voluntad, inteligencia y memoria. Son las tres potencias del alma, ¿no? Dice: en la primera, en la voluntad, refulgía mi Padre Celestial, el cual como acto primero comunicaba su potencia, su santidad, su altura, por lo cual elevaba a la voluntad humana, invistiéndola de su misma santidad, potencia y nobleza, dejando todas las corrientes abiertas entre él y la voluntad humana, a fin de que siempre más se enriqueciera de los tesoros de mi divinidad. Entre la voluntad humana y la divina no había tuyo ni mío, sino todo en común, con acuerdo recíproco. Era imagen nuestra, cosa nuestra, así que ella nos reflejaba. Por lo tanto, nuestra vida debía ser la suya, y por eso constituía como acto primero su voluntad libre, independiente, como era acto primero la voluntad de mi Padre Celestial. Pero esta voluntad, ¿cuánto se ha desfigurado? Bueno, eso ya es después del pecado, ¿no? Creo que aquí el punto es, la voluntad del hombre semeja o es el lugar en donde la voluntad divina se va a poner, va a depositar todo lo que esta voluntad divina contiene. Y ahí comunicaba potencia, santidad, altura, por lo cual
la voluntad humana se ponía a nivel con la voluntad divina. O sea, no por ella misma, sino por la comunicación que había de los bienes divinos en ella. Así que la voluntad, potencia del alma, potencia creada del alma, le serviría a la criatura para que el Padre Celestial pusiera todo lo suyo y elevara esta voluntad a su nivel. Después, como acto segundo, dice Jesús, concurrí yo, Hijo de Dios, dotando al hombre de inteligencia, comunicándole mi sabiduría, la ciencia de todas las cosas, a fin de que conociéndolas pudiese gustar y hacerse feliz en el bien. Esta comunicación, esta segunda potencia del alma, la inteligencia, iba a servir para tener en nosotros la sabiduría del Hijo. O sea, todo lo que contiene la sabiduría no es nada más el conocimiento, sino recordar que cada conocimiento de Dios va dotado de los bienes que ese conocimiento contiene. Así que en la inteligencia del hombre debería de haber servido para albergar la sabiduría del Hijo de Dios, del Verbo eterno, junto con todos los bienes que contiene. Esto es importante el recordarlo, no es nada más la parte de la ciencia infusa que se llama, o sea, el conocimiento de las cosas, el conocimiento de Dios, de las cosas de Dios, sino es poseer en sí mismo el conocimiento y los bienes que ese conocimiento contiene. No sé cómo explicarlo. O sea, Dios no es que sea muy, ¿cómo diríamos?, inteligente en el sentido de poseer una ciencia enorme, sino lo que contiene son los bienes enormes. Por lo tanto, la ciencia de Dios es el conocimiento de todo lo que Él contiene. No es que como nosotros, que para poseer el conocimiento necesitamos de una actividad mental, de estudio, de almacenaje, de memoria, para tenerlo en nosotros, pero no poseemos el bien, poseemos el conocimiento nada más. Y ese conocimiento tiene que irse engrandeciendo en la medida que vamos conociendo, que vamos adentrándonos en las cosas creadas. El ejemplo pues es la ciencia actual, o sea que ha ido poco a poco profundizando en el conocimiento de la materia, en el conocimiento de los seres vivos, en el conocimiento de sí mismo, de nosotros, y en la medida que vamos conociendo, que vamos penetrando, bueno, vamos teniendo noticia, pero no poseemos los bienes. En Dios es diferente. En Dios posee los bienes y poseyendo los bienes es muy sencillo decirlo de esta manera, se posee el conocimiento, porque no es a base de estudio, sino a base de observación, de ver lo que Él es, lo que Él contiene. Así que en la voluntad residía el Padre Celestial con todos los atributos de Él, de potencia, de inteligencia, de santidad. En la inteligencia residía la inteligencia del Hijo, que es lo que acabamos de decir. Y después, como acto tercero, concurre el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dota al hombre de memoria, a fin de que, recordándose de tantos beneficios, pudiera estar en continuas corrientes de amor, en continuas relaciones. El amor debía coronarla, abrazarla e informar toda su vida. Pero ¿cómo quedaba contristado el eterno amor? O sea, por las fallas del hombre, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo es el amor de Dios, el amor total de Dios.
En la voluntad del hombre se depositan todos los bienes de la voluntad del Padre. En la inteligencia todos los bienes de la segunda persona, la inteligencia de Dios. Y en el tercero, que es el amor, lo más lógico es que se hubiera depositado el amor. O sea, que la tercera potencia fuera amor. Y no, resulta que la tercera potencia es memoria. En Dios no hay memoria. Por lo tanto, como que aquí hay cierta... ¿Cómo decirlo? O sea, como cierta diferencia. No es el amor divino el que se manifiesta o el que se pone de manifiesto en la tercera potencia del hombre, sino es él. En la tercera, que es la memoria, se deposita el Espíritu Santo, que es el amor. ¿Por qué? Porque para poder amar necesitamos recordar. Si no nos recuerdo, si no tengo el conocimiento del objeto amado o del ser amado, jamás podré llegar a amarlo. Así que el amor, se da a base de la memoria. Y esto es algo importante, porque el Espíritu Santo, una de tantos dones, de tantas gracias que le da al hombre, es el poder recordar todo lo que Dios nos ha hecho por nosotros y todo lo que Dios nos ha comunicado. El mejor ejemplo que tenemos pues es con los apóstoles, allá después de que Jesús asciende a los cielos y les da la encomienda de esperar a que venga el Espíritu Santo, o sea, ese Pentecostés que acabamos de festejar hace unos cuantos días. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Lo primero, les hace recordar todo lo que Jesús les había enseñado. Lo segundo, les da la luz suficiente para comprenderlo, no solo entenderlo, sino comprenderlo, o sea, abarcarlo y tener un conocimiento pleno de lo que Jesús les había comunicado. Y de ahí el valor, de ahí la intrepidez, de ahí todo lo que sucedió con los apóstoles, que de ser los discípulos, de ser los apóstoles humanos, que tuvieron miedo, que lo negaron, que se escondieron, que se apartaron en su pasión, se vuelven los hombres intrépidos que conquistan el mundo para su Jesús. Los hombres que imbuidos por el Espíritu Santo y por los dones que les había dado, ahora predican la palabra, predican el Evangelio, y no solo eso, sino que ejercen los dones que el Espíritu Santo les había conferido, o sea, la semejanza con Jesús. El don de hacer milagros, el don de hacer curaciones, el don de resucitar muertos, en fin. Entonces, este es una de las acciones del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo se deposita sus cualidades, se depositan en la tercera potencia del alma, que es la memoria. Bueno, pues así es como fuimos creados. Ese es exactamente el hombre creado por Dios. Pero sabemos que después de la desobediencia de Adán, todos estos dones se pierden y el hombre queda simplemente con los dones que tenía por naturaleza. O sea, nuestros dones, que serían los 5 sentidos, la capacidad de movernos, la capacidad de hablar, la capacidad de poder pensar, de ser racionales, en fin. Pero no tenemos ya en nosotros esta semejanza, esta igualdad de atributos con Dios y también los dones preternaturales, con los dones angélicos, ¿no? A través del tiempo, a través de la historia de la humanidad,
Dios nos ha ido dotando poco a poco de conocimiento y de bienes. O sea, lo primero es le deja a Adán el recuerdo no el recuerdo, sino la promesa de un Redentor. Y es a través de esa promesa, a través de ser fiel a esa promesa, de creer en ella, es que Adán y todos los que siguen de él, los buenos, pudieron salvarse. Después del diluvio, o sea, Dios es más magnánimo y empieza a comunicarse con su criatura y empieza a guiarlo. Y en la medida que la criatura es obediente, que es fiel a lo que Yahvé le va comunicando, es en la medida en la que va logrando su santidad. Llega Moisés y a él se le otorgan las tablas de la ley. O sea, ahora ya hay una ley escrita. Y esa ley escrita, bueno, la podemos tomar desde dos puntos de vista diferentes. Una como una ley coercitiva, en que se le amenaza al hombre si no hace algo, o como una ley de amor, en la cual Dios nos empieza a dar el camino para ascender hasta Él. Y en esta medida es en la medida en la que el hombre empieza a santificarse. Y después de él vienen todos los profetas, que eran los que encargados de transmitir los mensajes de Dios a su pueblo elegido, para que fuera marcando poco a poco ese camino de regreso hacia el Padre. Sabemos todo lo que pasó, sabemos que cuando el pueblo era infiel, Dios los castigaba y Dios tomaba medidas con ese pueblo para corregirlo. Medidas para que entendiera que su verdadero bien estaba en seguir la ley, en obedecer a Dios. Así llegamos a Jesús, y Jesús nos deja sacramentos, nos deja la iglesia, nos deja todo lo que predicó, y algo importante, nos deja nuevamente la posibilidad de recibir el Espíritu Santo. A los apóstoles, el día que Él asciende, Él les dice, cuando se aparece a ellos la primera vez, Él sopla sobre de ellos y les dice, reciban al Espíritu Santo. O sea, ahí es la primera infusión realmente de este Espíritu en sus discípulos. Una infusión que se viene a corroborar, que se viene a hacer no realidad, sino más patente en el momento de Pentecostés. Cuando están ellos en el cenáculo, encerrados, orando, pidiendo, junto con nuestra Madre Santísima, y se cumple la promesa de Jesús de enviarles al Paráclito, y ahí es cuando sucede lo que comentábamos hace un momento. A partir de ahí, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo también, y lo recibimos en el momento del bautismo. O sea, el sacramento del bautismo nos da la posibilidad de recibir a este Espíritu Santo. Se confirma, se ratifica esta presencia de este Espíritu en el sacramento de la confirmación. O sea, no es que lo recibamos ahí, sino que simplemente es una confirmación de la pertenencia de nosotros a Dios por medio de la habitación del Espíritu Santo en nosotros, de la gracia santificante en nosotros. Y de ahí en adelante, ya tenemos al Espíritu Santo que nos guía, al Espíritu Santo que nos sugiere, al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra vida para irnos modelando a la forma como Dios había pensado para nosotros. Nos deja la libertad, por supuesto, o sea, la libertad de poder decirle no
la libertad de hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos, incluso poder quitar de nosotros la posibilidad de ser tabernáculos del Espíritu Santo. Pero esto no le daba la capacidad al Espíritu Santo de poder obrar a través de nosotros. Simplemente era como una guía, como un maestro interior, pero sujeto a la voluntad del hombre. O sea, el hombre era el que decidía hacia dónde se movía. Ahora llega Jesús nuevamente y nos viene a comunicar esta enorme revelación de la divina voluntad obrante en la criatura. Y entre tantas maravillas que nos habla de lo que esto significa, nos viene prácticamente a restituir la vida de la Trinidad en nosotros, pero una vida obrante, una vida igual que la que había designado para nosotros desde la creación, igual que la tenía Adán, el Adán inocente, ¿no? Entonces sabemos que fundiéndonos en esta divina voluntad, podemos llegar a formar la habitación nuevamente a las tres divinas personas en nosotros. Vamos a ir leyendo una lectura del libro 11, que es la 11:55, donde Jesús nos va explicando cómo es que se puede llegar a formar esta Santísima Trinidad en el alma, ¿no? Está Luisa intranquila, ya sabemos siempre por la ausencia de Jesús, en que ella se siente afligida, se siente mal, y al mismo tiempo, o sea, ver la incapacidad de ella, de que no podía hacer otra cosa, ya no podía meditar, no podía nada, simplemente le quedaba el unirse con Jesús. Y ella dice lo siguiente, dice: mientras rezaba, estaba uniendo mi mente a la de Jesús, mis ojos a los de Jesús, y así de todo lo demás. O sea, los pasos, los latidos, los respiros, todo, ¿no? Tratando de hacer lo que hacía Jesús con su mente, con sus ojos, con su boca, con su corazón, y así de todo el resto. Y como parecía que la mente de Jesús, sus ojos, etc., se difundían para bien de todos, así parecía que yo, uniéndome y ensimismándome con Jesús, me difundía también para bien de todos. Y entonces pensaba entre mí: ¿qué meditación es esta? ¿Qué oración? No soy buena para nada. No sé ni siquiera meditar nada. Esto es una enseñanza enorme que nos está dando Luisa. Ella empieza este escrito diciendo que mientras estaba rezando, y nosotros pensamos que estaría rezando, no sé, algunas oraciones, quizá el rosario, cualquiera de las oraciones conocidas por nosotros. Entonces dice: mientras estaba rezando, unía mi mente, mi vista, o sea, todo lo que es ella, lo unía a lo que Jesús hacía con los mismos funciones. Unía su vista con la vista de Jesús, unía sus pasos con los pasos de Jesús, y así de todo lo demás, tratando, así teniendo la intención de hacer lo que Jesús hacía. Así, ¿qué hacía Jesús con su vista? Pues la extendía por todos lados, tomaba, veía la creación, veía todo lo que el Padre había puesto en la creación, lo bendecía, lo agradecía, y sobre todo le retribuía en amor a través de las cosas creadas.
¿Qué hacía Jesús cuando veía a las criaturas? Veía la corrupción, veía todo lo que la voluntad humana había hecho, cómo había deformado la bella figura del hombre, y en ese momento Él rehacía los actos de la criatura para dejarlos como actos hechos en divina voluntad, y así de todo lo demás. Entonces lo que intentaba hacer era eso. Intentaba ponerse y a hacer lo mismo que hacía Jesús con sus cosas. Y al final de esta introducción, dice Luisa, ¿qué meditación es esta? ¿Qué oración? ¿Qué oración? Bueno, esto nos está hablando de que entonces la oración que estaba haciendo Luisa no era la oración tradicional, sino ella estaba fundiéndose en la divina voluntad, que esa es la nueva manera que Jesús nos sugiere para orar. O sea, fundirse en la divina voluntad y hacer lo que hemos conocido como giros. En esos giros es hacer lo que Jesús hacía en sus obras. Si vamos a repasar las obras de la creación, bueno, vamos a repasar lo que Jesús hacía en todas las cosas creadas. Si vamos a repasar las obras de la redención, lo mismo, y las obras de la santificación de igual manera. O sea, ¿qué hacía Él? Es ¿qué debo hacer yo? Porque teniendo la misma vida y la misma voluntad, no podemos diferir en obras. Se difiere en persona, pero no en obras, porque la unidad es en el querer divino, o sea, en el acto divino. Así que, bueno, pues esta es la oración que estaba haciendo Luisa. Y aquí es cuando empieza propiamente ya la instrucción de Jesús, porque llega Él y le dice, hija mía, ¿cómo es que te afliges por esto? En vez de afligirte, deberías alegrarte. Porque cuando tú meditabas y tantas bellas reflexiones surgían en tu mente, tú no hacías otra cosa que tomar de mí parte de mis cualidades y de mis virtudes. Ahora, habiéndote quedado solamente el poder unirte y ensimismarte a mí, tomas de mí todo, y no siendo buena para nada, conmigo eres buena para todo, porque conmigo quieres el bien de todos, y solo con el desear, el querer el bien, produce en el alma una fortaleza que la hace crecer y la fija en la vida divina. Dice además, con unirte y ensimismarte conmigo, se une con mi mente, y así tantas vidas de pensamientos santos produce en las mentes de las criaturas. Conforme se une con mis ojos, así produce en las criaturas tantas vidas de miradas santas. Así, si se une con mi boca, dará vida a las palabras. Si se une a mi corazón, a mis deseos, a mis manos, a mis pasos, así a cada latido dará una vida. Vida a los deseos, a las acciones, a los pasos, pero vidas santas. Porque conteniendo en mí la potencia creadora, junto conmigo el alma crea y hace lo que hago yo. Bueno, este es como la parte de qué pasa cuando nos fundimos y hacemos los mismos actos que Jesús hacía. Pero ahora dice, esta unión conmigo, parte por parte, mente por mente, corazón por corazón, etc., produce en ti, en grado más alto, la vida de mi voluntad y de mi amor. Entonces, la vida de la divina voluntad no se acrecienta, no sube
debido al deseo nada más de vivir, a la intención de vivir en la divina voluntad, sino que se requiere de la acción, se requiere de poner en obra el conocimiento, de poner en obra lo que nos ha dicho que pasa cuando nosotros actuamos en la divina voluntad. O sea que estamos poniendo en práctica todo lo que Él hacía, pero ahora desde nosotros. Y eso es lo que hace crecer, lo que hace llegar a un punto cada vez más alto la vida de su voluntad y de su amor. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que la voluntad divina, que es la parte donde el Padre Celestial se refleja, crece en dentro de nosotros, crece en el alma, depositándose ¿dónde? En la voluntad humana, que es tal y como fuimos creados, como nos había dicho hace un momento. Entonces, en la medida que yo giro, en la medida que yo hago mis giros en la divina voluntad, en la medida que yo vivo en la divina voluntad, la vida de esta voluntad, los bienes de esta voluntad, todo lo que el Padre contiene se deposita en mi voluntad humana. Y así estamos restituyendo la imagen del Padre en nosotros, en nuestra voluntad, para llegar a estar como estábamos en el momento de la creación del ser humano. Pero no solo es de su voluntad, sino de su amor. Y el amor sabemos que es el Espíritu Santo. Y el amor se deposita en la memoria del hombre, la tercera potencia. Por lo tanto, la plenitud del Espíritu Santo en el alma se va completando en la medida que vamos obrando en la divina voluntad, en la medida que vamos girando en la divina voluntad y en la medida que vamos repitiendo las obras de Jesús en nosotros. Así que no es nada más el conocimiento, no es la intención de vivir en la divina voluntad, sino es la puesta en marcha, en acción, todo lo que esta divina voluntad contiene y todo lo que Jesús quiere que hagamos con todos estos bienes que nos está dando. No nos los da para nosotros, nada más, para bien, para como una riqueza de nosotros. Nos lo da para que a través del uso de estos bienes podamos permitir que la vida trinitaria vuelva otra vez a su lugar, al lugar que había decidido tener desde toda la eternidad, o sea, que era en el hombre. Dice, continúa y dice, en esta voluntad viene formado el Padre, en el amor, el Espíritu Santo. Y ahora, ya que tenemos en esta voluntad al Padre y en esta memoria al amor, juntos empiezan a obrar. La criatura empieza a poner en acción todo lo que esta voluntad y este amor le dan, y dice, y del obrar, de las palabras, de las obras, de los pensamientos y de todo lo demás que puede salir de esta voluntad y de este amor, viene formado el Hijo. O sea, que el Hijo, el Verbo eterno, viene depositado en la segunda potencia del alma, que es la inteligencia, pero a través del llevar a cabo estas acciones. O sea, conjunto, la voluntad y el amor producen acciones santas que son semejantes a las obras de Jesús, y por lo tanto estamos permitiendo que la vida de esta segunda persona de la Trinidad sea puesta nuevamente en nuestra alma. Y entonces dice, y he aquí la Trinidad
en las almas. Dice así que si debemos obrar, es indiferente obrar en la Trinidad en el cielo o en la Trinidad de las almas en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que hay una unificación total de la divinidad en la criatura, que esa es la finalidad con la que Dios había obrado, poder reconocerse en la criatura. La palabra cielo es simplemente como una, yo diría alegoría, porque lo que está queriendo decir es, lo mismo da que obremos desde el cielo, o sea que es la morada de la Trinidad, o que obremos desde la criatura. ¿Por qué? Porque ahí también está la Trinidad. Pero sabemos que el cielo es la presencia de Dios. Sabemos que el cielo no es esa cosa azul que vemos encima de nosotros, sino el cielo es Dios. Por lo tanto, o sea, es el cielo en la tierra y el cielo en Dios mismo. ¿Y dónde está el cielo, qué estará? O sea, ¿qué habrá en esta alma que vive en la divina voluntad, que tiene en sí misma a la Trinidad Santísima? ¿Nada más estará la Trinidad? Por supuesto que no. También están todo lo que el cielo contiene, y contiene a todos los santos, contiene a todos los ángeles, porque los ángeles y los santos están prácticamente en el cielo, o sea, están gozando, alabando, bendiciendo, amando, adorando a Dios. Donde está Dios, están todos. Entonces, en el momento en el que el alma logra esta habitación de la Trinidad, pero una habitación no nada más para morar, sino para poder obrar desde ella. Porque si nos fijamos, para formar al Hijo, a la segunda persona, se necesitan los actos de la criatura, motivados por la voluntad y por el amor que ya contienen en sus potencias del alma. Y así es como viene formado el Hijo. Así que bueno, pues esta es la manera en la que esta criatura que vive en la divina voluntad puede llegar a obtener nuevamente aquella unidad con la Trinidad que tenía Adán en el momento de ser creado. Y dice, he aquí el por qué voy quitándote todo lo demás, si bien cosas buenas y santas, para poderte dar lo más bueno y lo más santo que soy yo mismo, y poder hacer de ti otro yo mismo, en cuanto a criatura es posible. Este es un punto también que es bellísimo y que es muy interesante el comentarlo. Todos nosotros que hemos ido acercándonos a Dios a través del tiempo, desde el momento de nuestra conversión en adelante, y que hemos encontrado caminos que han sido pues muy útiles para acercarnos, para llegar a Dios, caminos que son totalmente, ¿cómo diríamos? Divinos, porque esa es la palabra, y que nosotros les hemos dado el nombre de, pues, espiritualidades, de movimientos, o sea, de doctrinas, en fin. ¿Han sido buenos? Por supuesto. ¿Han salido de Dios? Por supuesto. ¿Son útiles para llegar a Dios? Claro que sí. Pero no son la habitación de la
unificación del alma con la Santísima Trinidad. Por lo tanto, todo eso ha servido para nuestro progreso. Pero ahora llega el momento en que Jesús nos dice: ahora queremos venir realmente a morar en ti y hacer una vida plena junto contigo. Pero necesitas quitarte todo lo tuyo, todo lo que es voluntad humana, necesitas apartarlo. Y entonces empiezan los problemas, empiezan los apegos, porque nos hemos ido apegando por el gusto, nos hemos ido apegando a nuestras prácticas religiosas, nos hemos ido apegando a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros estamos acostumbrados, y todo lo que nosotros pensamos que es excelente, que es bueno y que es lo mejor, y que si no lo cumplo, entonces llego a tener problemas realmente me siento mal porque pienso que no he cumplido con lo que Dios quiere. Y nos cuesta un trabajo enorme renunciar a esto. Sobre todo aquellas personas que han recibido dones del Espíritu Santo. Quizás sean las personas que más se rehúsan, de más trabajo les cuesta cuando Jesús nos dice: tienes que renunciar a todo. Y entonces nosotros lo que pensamos es decir: pero ¿cómo? Si esto es un don que Dios me ha dado, que el Espíritu Santo me dio para gloria de Él y para ayuda para toda la humanidad. Pues sí, pero nos lo dio como propiedad. Es un don que ya lo tenemos en nosotros como propiedad nuestra. Por lo tanto, ya es de nosotros. Y lo usamos a través de la voluntad humana, no de la voluntad divina. Y Jesús nos dice: no quiero nada que no sea exclusivamente mío y que lo maneje yo. Y lo que ya me dio como propiedad ahora es humano. Y lo que ya me dio como propiedad para que yo lo use en los momentos que yo quiera, eso también, es humano. Y no entiendo que dejando un don puedo recibir al donador. No alcanzo a comprender que dejando mis dones puedo llegar a tener al donador con todo lo que Él es. Y que ahora no lo voy a usar cuando yo decida, cuando yo quiera, sino que ahora Él va a decidir cuándo usar sus dones a través de mí, pero como posesión mía y como acto mío, porque me lo va a dar como mío. Y así podríamos seguir enumerando de las devociones, de las prácticas de espiritualidad que tenemos, de los lugares a los que nos hemos afiliado para llegar a conocer a Dios. Necesitamos entender que ahora es Dios mismo quien quiere venir a morar en nosotros. Y es por eso que hay en el prólogo de los libros, del tomo 1 de los escritos de Luisa, pusimos una meditación que se llama Las almas están enfermas. Y hablamos de que las almas están enfermas, no aquellas que están separadas de Dios, no aquellas que son, no son muy apegadas a Dios, no aquellas que se han salido, o aquellas que nunca han oído las verdades de Dios. No, sino estamos hablando de las almas que todavía se dicen cristianas, que todavía se dicen católicas, ¿sí? Y las que se creen y se comportan como tales, que conservan la apariencia y las prácticas de la vida cristiana. Y entonces,
continúa y dice: pobres almas que viven vacilando, sostenidas por una multitud de pequeñas prácticas. Almas que se ahogan en el sentimentalismo, almas que se alimentan de comidas ligeras, de las devociones, almas cuyos ojos están acostumbrados a ver solamente la oscuridad de los libros sin doctrina y de las oraciones rutinarias. O sea, esto es, pues no sé cómo decirlo, o sea, oraciones que son rutina, ¿sí? La piedad, o sea, lo que conocemos como piedad, padece una enfermedad general en que nos hemos alejado realmente de la parte espiritual y nos hemos adherido, nos hemos acostumbrado a las emociones y a los sentidos. Ahora no me acerco a Dios por Él, no me acerco a Dios para entrar en contacto con Él, y me acerco a Dios según yo, a través de mis sentidos, en donde me gusta, donde la emoción, donde el grupo, donde la práctica del grupo, donde la canción, la música, o sea, el movimiento me excita en la sensibilidad. Y ahí pienso que es como el punto culminante de mi acercamiento a Dios. Y eso no es real. O sea, ¿por qué? Porque estamos buscando prácticamente las emociones. Estamos buscando algo que nos haga sentir la satisfacción de mis sentidos. Pero esto falsifica esa devoción. O sea, eso da al traste con este acercamiento a Dios, y estamos falsificando la verdadera piedad. O sea, nos estamos acostumbrando a la parte exterior, y lo peor es que lo tomamos como si esa parte exterior fueran las cumbres más altas, o sea, del misticismo, de acercarnos a Dios. Qué triste, ¿no? Qué triste que una cosa tan sublime como es esta identificación, esta unidad, unificación más que identificación, con la Trinidad Santísima a través de la divina voluntad, sea sustituida por prácticas externas, por prácticas de sentimiento. O sea, es realmente alarmante esta enfermedad, esta falta de entendimiento, o sea, de doctrina, donde Dios sea sustituido por la emoción, donde Dios sea sustituido por el sentimentalismo. Creo que realmente estamos enfermos, ¿no? Y luego lo peor es que cuando un alma está apegada a estas rutinas, a estas prácticas, si cumple con esas prácticas, siente que ya cumplió con Dios. Y ahora se siente tranquila y está totalmente ya calmada, ya no siente el deseo de seguirse acercando. ¿Por qué? Porque ya cumplió. Y si no las cumple, entonces siente que ha fallado y se siente intranquila, se siente mal y tiene que recurrir a la práctica nuevamente de esas virtudes para lograr tranquilizarse. Realmente es, pues no sé cómo decirlo, triste, vamos a ponerlo en estas palabras, triste el llegar a ese punto, ¿no? Así que bueno, pues esperamos que
tengamos un poco más de empeño en conocer esta divina voluntad y que vayamos entendiendo que la práctica de la divina voluntad, no tanto el conocimiento, sino la práctica, es lo que va a ir haciendo que nos adentremos en este mundo y que permitamos que la Santísima Trinidad desarrolle ahora su vida a través de nosotros, que vuelva nuevamente a tener esto. La parte de la práctica de esta divina voluntad que hemos mencionado, giros, es algo que ha quedado un poco, ¿cómo diríamos?, como en oscuro, porque no tenemos la idea exacta de lo que es el girar. Así que yo les propondría, o más bien propongo, o sea, el próximo programa hablaremos sobre los giros para entender bien qué son, cómo se llevan a cabo y cuál es la finalidad de estos giros. Ahorita ya vimos una de tantas finalidades, que es formar la vida de la Trinidad Santísima en nosotros. Pero hay otros muchos. Así que en nuestro próximo programa hablaremos de los giros en la divina voluntad. Y así que nos quede ya un poco más claro cuál es la acción del alma que vive en ella. Porque ese es otro problema. Pensamos que el llegar a vivir en la divina voluntad es como el punto culminante de la vida de acercamiento a Dios, y no, es apenas el principio. El hombre fue creado con la divina voluntad y con la vida divina en él, y era para empezar a vivir, para empezar a llevar a cabo todas las acciones que Dios quería que el hombre llevara a cabo con su voluntad. Pero ahí fue cuando el hombre falló. Así que en ese momento vamos a tratar de ver cuál era la finalidad que Dios tenía para el hombre. Y bueno, amigos, pues el día de hoy se nos termina el programa. Espero que haya quedado una idea general de qué es esta unidad con la Santísima Trinidad de nuestra alma y el cómo llegar a lograrla. Así que, pues nos despedimos y esperando que la próxima ocasión ya contemos con la presencia de Ana Silvia y de Gisbeleni. Hasta luego. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.